están? Bienvenidos a otra emisión de Érase una vez con Juliens. Contamos con Juliens Herrera, es maestro, arte marcialista y médico terapeuta en medicina tradicional china, también maestro de medicina tradicional china, y estamos aquí abordando el volumen 2. En esta ocasión vamos a tratar el tema de la forma. ¿Cómo estás, Juliens? Bienvenido. Bastante bien, bastante bien. El día de hoy está entre que soleado y resplandeciente y no hace tanto frío como otros días, ¿no? Entonces está bien, está cómoda la temperatura y el día. Sí, sí, es un invierno cómodo ahorita. Así es. Entonces, hoy vamos a tocar inicialmente el tema de entendiendo que las formas o entendiendo qué son las formas. Entiéndase forma, secuencia, rutina, como Taolu, Kuen, Kata, no sé cómo se diga en los estilos del sudeste asiático, porque ya no sé tanto, pero tiene no es su nombre, tiene su forma de decirlo en el idioma, porque sí, lo que quiere decir Kuen, Taolu, Kata, en japonés o en chino, es forma, rutina, secuencia. ¿Sí? Una secuencia de ejercicios. De ejercicios, ¿sí? Estructurados o no para diferentes objetivos, que eso es lo que hay que tener en cuenta. Hay diferentes tipos de formas y hay diferentes objetivos dentro de esas mismas formas. Hay formas que podemos ver, por ejemplo, ya entrando en tema directo, las formas inicialmente, las personas dicen, han entrado en mi canal uno que otro, muy poquito, no es que tenga muchas preguntas sobre el tema de los esquemas, un esquema de puño que tengo y las secuencias de postura. Voy a seguir subiendo más videos de forma y eso. Pero me preguntan, oye, ¿y para qué todos esos movimientos al aire o cosas así? Esa dancita, ¿de qué sirve, no? ¿Para qué la rutina? Sí. Así es. Yo entonces lo primero que respondo es que, bueno, primero para entender por qué se hace esto al aire, veamos un objetivo que, vamos a decir, a lo mejor los chinos no lo decían tan directamente, pero estaba implícito. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo aeróbico. Cuando uno trabaja una rutina de este tipo, logra un acondicionamiento físico en lo que es la capacidad cardiopulmonar. Los ejercicios aeróbicos, para que nadie lo confunda, no es para perder grasa. No. Eso es un mito. El ejercicio aeróbico lo único que hace es elevar la capacidad cardiopulmonar, que tú puedas respirar correctamente y absorber la cantidad de oxígeno que se recibe, que es de 2.000 a 3.000 litros por unidad respiratoria. Aproximadamente un deportista de mediano, de alto rendimiento, está por encima de esa media. La media es de unos 2.000 a 3.000. Pero por lo general los que hacen actividad física cotidiana, casi todos los días, 2 horas, 3 horas, los de alto rendimiento que hacen 6 u 8 horas al día, tienen una capacidad de oxigenación entre 3.500 y 4.000 litros. Fíjate. Pero tienen un aprovechamiento del mismo mucho mayor, que es decir, los alvéolos absorben mucho más oxígeno y hay un intercambio de CO2 y de CO, que es del monóxido de carbono y el dióxido de carbono, que después lo expulsamos. Eso es muy rápido. ¿Por qué? Porque la sangre fluye más rápido, hay mayor producción de hemoglobina con mayor calidad de esa hemoglobina, debido a que los huesos están más robustos. Y como sabemos que los huesos largos, que es donde se encuentra mayormente la médula ósea, de ahí es donde sale la hemoglobina. ¿Cuáles son los huesos largos? Los que se encuentran principalmente, de hecho son los que se encuentran principalmente en la misma... El fémur, ahí está. ¿Sí? En el fémur y el húmero. Son los que mayormente producen esto, porque hay otros tipos de huesos, ¿no? Están los huesos planos, que están llenos de aire o de mucosa, sencillamente, como la mandíbula, la costilla. Son protectores y evitan que haya peso. Eso se le dice huesos neumatizados. ¿Por qué? Porque tienen aires y mucosa. Los otros tienen médula ósea, como el húmero, el fémur, la tibia y el radio y el cúbito también.
también tienen, todos los que son de soporte fuerte tienen eso. Las falanges y los tarsianos y carpianos no, también son neumatizados. Sí. Si tienen aire para que... Sí. Es otra. Ajá. Entonces, la primera función que cumple la forma es elevar nuestra capacidad cardiopulmonar. Sí. La otra función directísima, ahí muy clara, en el punto de vista metodológico, es la coordinación. Claro, al trabajar la lateralidad de los movimientos, hay formas que se hacen casi siempre de un solo lado. Estamos trabajando los dos hemisferios, que sabemos, el izquierdo es el creativo, el derecho es el lógico, pero cuando lo logramos unificar, hay un entendimiento más claro entre lo que es las emociones y el raciocinio, o el irraciocinio, porque realmente pues somos más irracionales que racionales. Se va volviendo ambiguo. Muy emocionales. A veces es más irraciocinio, más seguido. pero sí, y también se desarrolla, por ejemplo, el sentido del equilibrio. Mucho el equilibrio. Sí, hay un desarrollo de lo que yo le llamo, bueno, no le llamo yo, están así en la cultura física, las capacidades condicionales. Sí. ¿Cuáles son estas? Resistencia, fuerza y rapidez. Aquí quisiera hacer una precisión. Cuando en Occidente hablamos de agilidad, entendemos normalmente rapidez de manera exclusiva. Pero en este otro contexto, agilidad implica que están bien coordinadas todas estas funciones de nuestro sistema neuromotor, ¿sí? Y en general corporal completo, y la mente está coordinada con el cuerpo. Entonces, agilidad implica que hay coordinación, que hay velocidad también, que hay fuerza, que hay equilibrio, que hay concentración, que hay actitud, ¿sí? Que, bueno, entonces toda la serie de elementos que se coordinan a la hora de realizar una forma, esa serie de elementos bien coordinados, bien eslabonados, son lo que dan la agilidad. Nada más esa precisión, porque luego aquí, o por agilidad, piensan nada más en correr. Sí. Eso tiende a pasar. Ahorita está pero entonces está viendo para el futuro. Es que sabe que pasan las cosas. No, es que tengo otra pantalla aquí y... Con razón, es que se veía como que estabas viendo venir así algo del cielo. No. Un documentico que ya encontré dentro de las cosas del Chilifá que quiero compartir durante el video. O si no, ya bueno, vamos viendo y se van colocando ahí para que las personas puedan verlo en lo que vamos platicando. Sí. De lo mismo. Regresando al tema, ¿no? Sí, la agilidad tiene que ver mucho con eso. ¿Qué sucede? En cultura física eso le llamamos capacidades coordinativas, que es ritmo, anticipación, acoplamiento, diferenciación, orientación, flexibilidad, la incluye algunos, y equilibrio. Son 7 habilidades motrices o capacidades coordinativas. Entonces, estas mismas se desarrollan muy potenciadamente durante la práctica de la forma. Eso es lo que debemos entender. Por otro lado, dentro del punto de vista de la parte tradicional, las formas tienen un compendio de técnicas. Muchos piensan que no es un boxeo de sombra. Sí, vamos a decir que sí, pero no es así. La idea es que comprendas primero y eduques a tu cuerpo, le des cierta habilidad motriz, le des memoria motriz. Nuestros músculos tienen memoria. Sí. De hecho, hay un método tradicional de diagnóstico que es por el músculo, donde se va haciendo preguntas y respuestas y los músculos nos responden. Eso es un temita profundo. Y ahí está, no toda nuestra memoria está aquí, está en todo nuestro cuerpo, la memoria de los hechos, porque los músculos se guardan mucha memoria, muchos hechos. Sí, porque hay muchos nervios rodeando a los músculos. Muchos, puros nervios. Así es. Entonces, comprender que la forma no es nada más el tema de la danza,
No. ¿Qué vamos a decir? Tiene un aspecto danzario, la forma en sí por su expresión corporal, pero no es su objetivo principal ser danza. El objetivo principal de la forma no es ni tan siquiera hacer exhibición. No. El objetivo de la forma era transmitir el objetivo real, el por qué surgieron la forma en la parte tradicional, es porque en la antigüedad el maestro no quería soltar prenda, como decimos actualmente. Sí. No quería dar sus secretos hasta que no viera que su alumno no lo fuera a matar o la tasajear o a divulgar sus secretos por todos lados. Entonces, ¿qué hacían los maestros? Dice, bueno, mínimo, si vas a llevarte mi conocimiento, mi información, esfuérzate por aprenderla. Por eso las formas no eran corticas. Y claro, los estilos mayormente no tenían ni 50 ni 60 formas, tenían máximo 3, 4, 5 formas, pero eran formas muy largas. Sí. Oye, si tienes una forma de 108 movimientos, ¿para qué quieres 20 formas? Podías estar 5 o 6 años colocando. De hecho, las 20 formas que han salido por ahí de Tai Chi Chuan, hablando de las de 108 movimientos, todas salieron de esa. Todos los movimientos, los 37 movimientos básicos del Tai Chi Chuan, al menos en lo que es la familia Yang, salieron de ahí. ¿Sí? Sí, porque en la Chen hay otra cuestión, en el estilo Sun, ya Sun Lutan le imprimió un poquitico de lo que él hacía de Xinji, de Pakua, y hay otras cosas, el Chao Pao varía mucho más, y así, ¿no? Los estilos tienen los aportes de cada maestro de las artes que aprendieron en otro lado. Ninguno está mal, mientras estén enfocados correctamente. Y las formas estaban enfocadas a una estrategia y una táctica de combate. ¿Sí? Por ejemplo, el estilo Chen, cuando toda su creación del estilo Chen o del Rou Chuan, que es el bolseo suave dentro de Shaolin, que si lo ves es lo mismo. Es lo mismo, la forma es lo misma. Tiene sus características, claro. Shaolin le imprime sus detallitos y la familia Chen tiene su parte muy Chen, Xiaoguo, ¿no? Muy Chen. La familia Chen se ve muy Chen. Sí. El lao Xia de ellos, ¿no? Perfecto, sí. Su Sanfa. Pero si vamos a ver, todos confluyeron de una misma idea, pero ahí lo que voy, el Chen y el Rou Chuan, la idea era defender al pueblo, defender la aldea, y toda su estructura combativa estaba diseñada para trabajar en diferentes ángulos. Sí. Sin embargo, la forma del estilo Yang, si la estudiamos bien, y vemos su estructura, se creó realmente para pelea más frontal. Sí. ¿Por qué? Porque realmente Yan Luchan desarrolla su estilo dentro de la corte imperial. Y los que practicaban el estilo Yang en un inicio era puramente la gente del emperador. Sí. ¿Sí? Sus guardaespaldas, los príncipes, los duques, los condes, los mandarines, todo eso de una corte imperial, no sé quiénes sean, pero eran los que practicaban en un inicio eso, ¿no? Sí. Entonces hay que entender el por qué surge esto. De hecho, por eso el estilo Sun varía mucho más y se tiende a ver un poco como que a veces más lineal y a veces más circular por los aportes que hace Sun Lutan del Xinji y del Pakua dentro del Tai Chi. Exactamente. Sin embargo, el Wutan Chan o Wutan Chuan tiene toda esta dinámica implícita dentro de su forma. No están separadas, ya están unidas. Se separaron, vamos a decir que se separaron y ahí se volvieron a reunir, ¿no? Es así. Sí. Esa es la cuestión. Y de eso trata la evolución. En dependencia del medio, de la situación cotidiana, se crean las formas y sus rutinas. El objetivo principal era transmitir los conocimientos técnicos, tácticos, estratégicos, y hay muchas cosas dentro de las formas de Wushu que no son para tirar golpes, simplemente el trabajo interno que puede haber dentro de la forma, y el otro es el trabajo externo, sí, el trabajo físico para fortalecer músculos, tendones, ligamentos, la respiración y la mente. Las formas tienen todo eso incluido. Y yo le digo a las personas, vamos a ver que análogamente comparándolo sería como tener todo un catálogo de libros donde tú puedes ir leyendo a ver figuritas y aprender las características de la misma. ¿Qué hacían? Antes
te dictaban cosas, ¿no? Sí, antes como era función oral, pues... así es. Déjame ver. Sí. Bueno, ya logramos establecer el compartir pantalla. Y ya va el maestro Juliens a compartirnos aquí su material. Sí, no sé si están viendo ya está saliendo, sí, ya está saliendo, Juliens. Los 8 principios duros. Sí. ¿Sí? Estos son una, vamos a decir, unos lineamientos para tomar en serio la práctica de la forma de los ejercicios. ¿Qué sucede? De la forma salen los ejercicios de desarrollo. ¿Cuál es el ejercicio de desarrollo? Desarrollo físicos y mentales. Trabajo de los músculos, tendones, ligamentos, articulaciones para fortalecerlos y hacer fuerza, ejercicios de respiración para elevar la capacidad cardiopulmonar y ejercicio meditativo. Todos estos elementos están dentro de todas las formas. Al menos dentro de Choi Li Fa, sé que dentro del estilo de Tai Chi Chuan en general, sí. Los conozco en general, ¿no? Y en el karate igual lo hay, en los estilos de Indonesia, de Filipinas, de Tailandia, de Birmania, están todos estos elementos. Y bueno, dentro de Choi Li Fa están estos 8 principios duros, que dice el primero, Tai San, Kartin, Chinjiu San, ¿no? Que esto recuerden que está en cantonés y mi cantonés no es súper bueno ni fluido. Así que si alguien sabe cantonés, sería muy bien por que favor, pueda mandar nosotros cómo se pronuncia bien todo. Sí, ok. Así es. Usa el poder de una montaña, pero permanece calmado. Y muévete rápidamente como un conejo. Ese es el primer principio duro. Principio duro quiere decirte como que principio directo. Sí. Es como TAFA, es como el método directo. Ta es como duro, directo, fuerte. Como contundente, ¿no? Entonces, contundente. Es como, esto no le voy a dar vuelta ni lo voy a figurar tanto. Es así. Usa el poder de una montaña, pero permanece calmado. Es decir, está firme, pero no te pongas tan... vamos a decir, efervesciente como componente, ¿no? Como diríamos en mi tierra, calmado, no seas secador. Muévete rápidamente como un conejo. Tienes que ser ágil para poder esquivar los ataques que vienen, ¿sí? Así tiene que ser. Y dice el segundo principio, por menchicón, por metón. Dice, mueve tu cara y permanece alerta. Rompe la cara, por ejemplo, usando Chang Choi. Mueve tu cara y permanece alerta es aprender a utilizar las diferentes fintas, los amagos, y rompe la cara como el Chang Choi es cuando uno rápidamente saca un puño, sao, ao, sao, un pao, y hace ciertos tipos de amagos dentro dentro de las mismas formas. De la misma forma, ¿no? Por ejemplo, hay una forma. Hay una forma, ¿no? Zapaoyón, que es el saco pesado, que hay un momento que entra a golpear y después hace esta acción. Sí. Suponiendo que tengamos aquí el saco. Permítame un momentito. Un momento y volvemos. Ok, ya regresamos. Ya Juliens resolvió el asunto del saco. Por favor, muéstranos, Juliens. Ok, entonces cuando estamos aquí en esta forma, pabellón, hay un momento en que entramos haciendo un gancho. Sí. Sencillamente un gancho. Y de aquí entramos con un pachoy, que es un puño de revés, un changanchoy, voy atrás y luego me esquivo. Sí. No veo mucha diferencia de esta cuestión a lo que se puede hacer en un saco cuando estamos haciendo la finta, ¿no? Sí. En el Choi Li Fa, vuelve atrás, va, tira un pateo y vuelve a lanzar unos puños. A ver, Juliens, ahí repítenos un poco este último, porque... Repítanos, por favor, este último,
porque se trabó un poco el Zoom y no se apreció, para que lo puedan ver. El último. Vale. Gracias. Yo hago 1, 2, Ajá. 3. Sí. Chanen choy. Sí. Vamos. Sí. Voy atrás, pateo. Uy. Sí, después de este puñón viene un cambio. Sí, después que pateo 1, 2 y vuelvo a ir atrás. Entonces, hay todas estas cuestiones de entradas y salidas. Trabajamos mucho las distancias, lo técnico-táctico. Esto es técnico-táctico, no es estratégico. La estrategia es cuando uno organiza ciertos movimientos dentro de la forma para ciertas situaciones específicas. Exactamente. ¿No? Sí. Lo técnico-táctico va directo a la acción en cuanto a lo que estamos haciendo aquí. ¿No? La estrategia va con respecto a las situaciones. La táctica es la técnica aplicada en sí. No, a ver cómo lo explico mejor. Lo estratégico es la parte macra de un combate. Este peleador es más de hacer clinch, proyecciones, trabajo de suelo. Eso es su estrategia. La táctica es las técnicas que utiliza para llevarte. De hecho, la táctica, exacto, son las técnicas que usas para alcanzar la estrategia, para llegar a tu estrategia. ¿Sí? Así es. Sí. Esto tiene ciertas técnicas tácticas para entender la estrategia de entrar, salir, esquivar. Exactamente. Lo que estábamos viendo. Ser firme, como una montaña, pero muévete rápido como un conejo. Pam, 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 pam. Sí. Mueve tu cara y permanece alerta, trabajando en todo momento, o sea, esquiva, aludirte de los golpes, sí. Bloquear un poquitico y rompe con puños rectos, ¿no? Sí. Rompe la cara. Tercer principio. Jil Chin Lik Pum Seu So Yeon. Usa la espalda, cintura y hombro para empujar como el poder de su, con el poder de su palma, como el poder de su palma. Es decir, cuando voy a hacer un empuje, no hago esto. No, no. Ahí nada más es la pura mano. Tienes que involucrarte todo. Sí. Ajá. No, es utilizar toda la espalda, un poquitico. Es utilizar toda la espalda, para utilizar toda la cadena cinética desde la pierna posterior. ¿Sí? Sí. Cintura, toda la cuestión de la torsión, y los hombros deben entrar alineados para lograr vamos a decir, potencia. Sí. En Chun hay un principio de trabajo básico que es alinear siempre Liu Mapo. Liu es postura y Po son los hombros. Si yo logro ese encadenamiento en cada técnica que voy a hacer, la eficiencia en los golpes. ¿Sí? Y es de lo que habla esto, utilizar la espalda, la cintura y los hombros para empujar como el poder de su palma, de la palma de uno. ¿Sí? Ahí recuerden que los antiguos maestros hablaban mucho del poder del golpe de la palma, que era muy letal, más letal que el puño. ¿Sí? Porque a través de la palma podríamos ser más certeros a la hora de golpear en puntos vulnerables, ¿no? Sí. Y entonces esta es la acción de trabajar para. De hecho, ahorita que hice esta acción, estaba viendo un video de Michael J. White, donde hacía una técnica para pateo, donde hacía esto. Ah, ok. Sí, entonces dice, bueno, es lo mismo que estamos haciendo en los estilos tradicionales. Claro, él practica karate tradicional, no es un inventado. Michael J. White, que hace Bones and Blood, y trabaja en varias películas muy bueno, un artista marcial excelentísimo. Sí. Y él quita mucho el mito de que mucho músculo te hace lento. No. Pueden ver Firma que su no. trabajo y está excelente.
pero se ve mucho, sí, y se ve mucho en los estilos tradicionales estas partes también. Hay maestros que sí practican muy bien la parte de músculos, tendones y ligamentos, y otros que no les interesa. Cada quien tiene sus objetivos y ahí está la forma. Y entonces te aprendes ciertas formas y otras no, porque no son de tu interés. ¿Sí? Es ahí, más o menos, va la cuestión. Entonces, el cuarto principio para ejecutar las formas, las rutinas, los ejercicios es Deep Jaw, Gan Gan. Usa los dos codos para bloquear y empujar con poder. Esto es trabajando una dinámica del Chili Fat, ¿no? Donde utiliza siempre la dinámica de la puerta para no dejar nunca abierta, pero siempre que un codo baja, el otro sube. Cuando uno entra total. ¿Sí? Yo puedo trabajar los codos en todo momento, en todas las direcciones posibles. Sí. Y es lo que te está diciendo, utilizar los codos para bloquear y empujar. Sí, yo puedo bloquear y a la vez empujo. Yo puedo bloquear y a la vez empujo, o yo puedo bloquear a la vez empujo también hacia arriba. Sí. Buscando siempre una distancia sana de combate para el practicante, y eso depende de la distancia de combate de cada quien. Continuando. El quinto. Sería el quinto. Tigmon Bao Yachun Yerchin. Cuando decidas comprometerte, debes estar totalmente comprometido. Aférrate a tu oponente, luego cambia usando el poder explosivo. Esto es como el primero de ese, como la montaña, firme pero ágil al mismo tiempo, como el conejo, ¿no? Sí. Hay una frase dentro de Chun Li Fa también que se usa mucho, que es el Mo Chin Chu. Mo Chin Chu es ir sin vacilación, hacer las cosas sin titubear, sí, con decisión propia. Entonces, cuando uno logra esto, no hay indecisiones durante, vamos a hablar desde el punto de vista aplicativo, durante la técnica. Hay personas que se ponen a titubear con 20.000 amagos y no entran y no entran. No, cuando tú veas que vas a hacer algo, entra y haces lo tuyo. Sí. Después, cuando llegas aquí, fíjate que este quinto ya te está hablando de cuestiones de Shuai Xiao y de Chin Nao, Kan Na, es decir, aferrarte a tu oponente. Atrápalo bien, puro grappling. Luego cambia usando el poder explosivo. Muchas otras personas dicen que el Chun Li Fa no tiene la parte del Shuai Xiao, que eso, no sé. No? Yo sí la he comprobado que dentro de las formas hay mucho Shuai Xiao, y claro que hay mucho de Chin Na o Kan Na, como se dice en cantones. China es la parte de luxaciones y control, y Shuai Xiao es la lucha china de proyecciones y de estancia, como el judo, que ahí vamos a decir el homólogo, pero es mucho más viejo, que ya lo hablamos en el programa anterior de Shuai Xiao, que es Deporte Nacional de China. Y bueno, habla este principio de eso, aferrarse a tu oponente cuando estés totalmente comprometido y luego cambiar rápidamente. Sí, no es que entré y luego toda la pasta del siglo para cambiar. No, estoy aferrado. Vamos a suponer que estoy aquí, estoy peleando con el adversario y de buenas a primeras, ¡pum! ¡Ah! Cambiar rápidamente para lograr un efecto realmente, si quiero, de proyección o de aturdimiento de mi adversario, o separarlo. Sí, cuando yo quiero hacer una técnica de defensa personal, no sé, separarme del adversario, no voy a estar haciendo, sino que primero un relajo, me aferro, y después tiene que venir una explosión rápida para poder lograr el objetivo que quieres hacer con la técnica. No es hacerla lineal, no puede haber una fuerza lineal, lo que tú decías, agilidad, pero esa agilidad con potencia, con rapidez de reacción, explosividad. Si no, no se logra el objetivo. Si no, no se logra. El sexto principio dice, Harlik Arpun Yupor Dai, o Yupor Dai. El poder debe ser dirigido hacia abajo. Pegar un puñetazo hacia abajo, ejemplo, como una bomba hunde a un barco. Eso es un ejemplo que pone, ¿no? El poder debe ser dirigido hacia abajo. Eso es cuando, aunque uno lanza muchos puños hacia arriba,
Sí, no. Así que cuando uno va a lanzar el golpe fuerte, debe afianzarse bien al suelo. Ajá. Sí. No es que uno va a hacer estos golpes nada más hacia abajo, ¿no? No. Sino que cuando uno va a lanzar el golpe, debe afianzar Todo, bien todo tú, es que la vas a pierna. buscar pensamiento. Sí, Afianzar bien para que el golpe sea potente. potente. Aunque yo tengo aquí levantado, pero la otra cayó aquí para Sí, que cree como sea sustentación, exactamente. equilibrio. Y entonces el golpe pueda ser firme y fuerte. ¿Sí? Sí. Fíjate, mi compañero, el saco, Mi compañero. está pesando así una vez entre unos 65 70 kilos, ¿no? Más o menos, no recuerdo bien. Pues, Es que es una mezcla de acerrín con arena, no es puramente acerrín porque tiende a destruir un poco. Que diga, no es puramente arena porque puede dañar mucho los puños. puños, ¿cómo no? Y acerrín solo nada más para principiantes alumnos, Sí. para que no se lesionen los nudillos. Ya con arena mezclado tiende a haber una consistencia fuerte, firme, pero no se pone como concreto, porque la arena bien comprimida es como concreto. Sí. Y eso lesiona, no los nudillos, los riñones. Cada vez que uno tiene un golpe a una superficie muy rígida y que crea mucha vibración, como el acero, Sí. como el hierro, como el cobre, como la madera, que tiende a absorber esa vibración, rebota y va desde los huesos y se refleja en los riñones y después viene desprendimiento de riñones, deficiencia del yin de riñón. Entonces hay que ver el por qué no tampoco estar golpeando cosas tan vibrantes dentro Sí, no, no es necesario. dentro del endurecimiento. El número 7. Hay que saber hacer bien en los endurecimientos para no lesionar, así es. Sí, no, con cuidado. Además, incluso los mismos nudillos, o sea, buscan la microlesión, no la macrolesión. Una microfractura Así, ayuda, pero una así debe macrofractura, ser. pues ya. Ok. Crea lesión, que lesión en caso te crea una afección crónica. Sí, sí. Y no tiene ningún caso, no se avanza a ningún lado. Tiene que tener su método y su calma. A ver, 7, Julián. Además, yo siempre le hago una pregunta a las personas que les da por defender mucho la parte de un endurecimiento extremado. Ajá. Yo, bueno, si es tan bueno y tan necesario, ¿por qué a Cholín lo destruyeron 2 veces tan fácil? No, superioridad numérica, pero se supone que había superioridad técnica, había excelencia dentro de lo que estaban practicando. Sí, pero la carne no va a dejar de ser carne. No. Y contra un sable, chis, se va. Sí. Contra las balas, por eso perdieron los boxers. Aunque el Chili Fat estuvo metido dentro de los boxers, la rebelión de los boxers perdió por eso, por cosas de, vamos a decir, un poco psicodélica, de creer que ciertos movimientos mágicos y hojas y pergaminos los hacían, vamos a decir, ¿cómo se llama esto? Invulnerable. No, nada, ninguna práctica de esta te hace invulnerable. Ninguna, no. Ninguna. No existe. Lo único que te hace vulnerable es cómo tú actúas con respecto a las situaciones, y eso es muy difícil, porque entra dentro del campo de lo psicológico y depende de la persona, de su función y de la situación en la que esté metido en ese momento. Vamos a practicar todo esto y en una situación aquí nunca nos va a hacer nada, porque nuestro sistema psicológico no estuvo preparado para, aunque claro, si llevas un buen entrenamiento, las mismas formas y los ejercicios te llevan a una buena preparación, ¿no? Eso, a menos reaccionar correctamente. Sí. No es agresivamente, sino correctamente según la situación. El objetivo de la práctica de las artes marciales es preservar la integridad física y mental de la persona y de las personas que lo rodean, en caso de que sea posible. Sí. No siempre nos podemos querer hacer los héroes ni nada por el estilo. Hay veces que es mejor pasar desapercibido y ya. Sí. Y así dejar las cosas. El punto 7. El punto 7 dice, George Jolie, Peyton, Ili, Tatlin.
Dice, muévete o zigzaguea como un boxeador o reacciona como un resorte. Aquí se le puso como boxeador, pero realmente lo que trata es de explicar que zigzaguea como una serpiente. Sí, De todo el tiempo cambiando. sí, Como el principio 3 dice que mueve tu cara constantemente. Muévete y cambiar la zigzaguea línea. Sí, como ese boxeador. Entonces, en la misma forma, aunque sí hay movimientos, me voy a poner un poquitico más en diagonal, aunque sí hay movimientos más lineales, hay muchas acciones en donde uno entra, cambia, ¡pum! Gira, vuelve a entrar, haciendo unos cambios muy bruscos de direcciones, sí. buscando ese zigzagueo de movimiento. Claro, cada estilo tiene su forma de zigzaguear. Hay diferentes métodos y modos de moverse en las artes marciales. No hay una forma correcta real de pelear. Hay métodos correctos de aplicarse en diferentes situaciones, pero no hay que sea la verdadera y única, sino hay que hay muchas. Simplemente el peleador tiene que saber aplicarla. De hecho, estaba viendo una pelea UFC donde hay un peleador de UFC que se hace como el aturdido, Sí, sí, ¿no? Y está simulando como que está en caos. El árbitro se metió, que no tenía que haberse metido, porque él no se había caído, y el peleador se molestó porque dijo, coño, me quitaste mi estrategia. era mi técnica. Le iba a dar caos al otro, porque el otro ya iba a confiar. Claro, cuando tú ves a tu peleador, que a contrincante que se está mareando y va para abajo, tú vas con toda la confianza y ¡pah! Digo, concho, mira, ese aplicó, aquí dirán que estaba simulando que estaba en caos, pero podríamos decir que se estaba aplicando la antigua técnica del maestro borracho, Claro, que no era más que eso, simular que estaba en caos, que estaba perdiendo. que no, sí, y además, Para esto que no se confiara. el combate Sí. principalmente se realiza aquí en la mente, ¿sí? Principalmente, y el cuerpo va a traducir muchas cosas, pero hay una guerra de psiques ahí. Sí. Sí, o sea, la principal confrontación es de psique. Así es, así. No se trata de que sea el músculo ahí, nada más. A ver, el 8. Así es. Y el 8 dice, Hen Choi Tum Tol Fat Gil Pan. Dice, ala, jala o jala, agarra, usando movimientos circulares, generando poder desde la cintura. Si siempre que vayas a utilizar las proyecciones y luxaciones, utiliza el poder de la cintura. Oye, esto se parece mucho a uno de los principios de Tai Chi Chuan, ¿no? Mucho. Utilizar utilizar la cintura como centro. De hecho, sí, todos usan eso, usan lo alto. Por ejemplo, este del 6, el poder dividido hacia abajo es unir lo alto con lo bajo. Dentro del Tai Chi Chuan, Yang, ¿no? Que dictó las reglas que dictó Yang Chen Fu dentro de esa cuestión. Podríamos en otro momento analizar estos aspectos que muchos piensan en estas partes, ¿no? Y lo que habíamos hablado en la vez anterior, ¿no? De que el estilo por eso es vibrante, no es ni dúctil, como le llamaríamos, ni directo. Tiene de los dos un poquitico. No hablar de interno o externo. Sabemos que dúctil estoy refiriendo a la parte interna, directo a la parte externa. Sí. Pero porque realmente es que estamos externo, haciendo ya un cambio en los términos porque es los estilos internos. Es como que, por ejemplo, dos personas vayamos a ir a Europa, pero uno sale de Brasil y el otro de México. Ajá. Los dos van a llegar al mismo objetivo en diferentes caminos, porque el de México va a subir por la parte norte del Atlántico, el de Brasil probablemente haga escala, no sé si en Cuba, a lo mejor, o en África, y después sube a Europa, cosas así, ¿no? Sí. El camino va a ser diferente, pero los dos van a llegar al mismo objetivo. Pero se llega, sí, cada quien un camino. Y los dúctiles y los estilos directos logran el mismo camino, claro, depende mucho del practicante y del maestro. Las formas logran sentido, cerrando un poquitico el tema y viendo estos 8 principios, las formas logran su sentido y su objetivo real con la perseverancia, la constancia del alumno y un enfoque
claro del maestro, que es decir, que el maestro sea, vamos a decir, objetivo a la hora de Sí, estar viendo si el alumno me da más se calidad. está, Creo que es la se estaba como que pasmando un tiene poquito. reflejo. Sí, depende mucho también la finalidad con que el alumno se acerca a estudiar y la finalidad que el maestro también está interesado en cultivar. Entonces se tiene que dar una buena comunicación maestro-alumno en función también de los objetivos que ambos persiguen. Si es un maestro que busca unos objetivos Así distintos a los es. del alumno, no vamos a decir que unos son mejores o peores, simplemente son distintos. Entonces no se va a dar esa química y entonces uno como alumno busca otro maestro y uno como maestro a veces lo que hace es referir al alumno con otro maestro que sabe que va más por ese lado. Y uno recibe a los alumnos que van por Así el es. lado por donde va uno, ¿sí? O uno se acerca a los maestros que van por el lado por donde va uno, ¿sí? Ese es el asunto. Así es, Son así es. distintas búsquedas. Hay maestros con colores y sabores. Dicen que para gusto los colores. Sí, ¿Sí? colores, Entonces, sabores. igual maestro, uno debe enfocar siempre algo muy importante. ¿Qué es lo que quiere? Eso, búscalo y pídelo. En ese sentido, busca al maestro que te va a dar lo que tú quieres. Si no es eso, le dice al maestro, mira maestro, porque muchos alumnos llegan y uno les dice, pero ¿qué es lo que tú quieres de lo que estás practicando? Porque es como que le falta un poco de motivación, ¿no? Sí. Y uno trata de interesarlos con cosas, pero uno realmente no es mago ni adivino, ¿no? Y el alumno a veces, muchas veces no te dice, por la idiosincrasia acá no te dicen realmente qué quieren. Por pena, porque me va a juzgar, por lo que sea, pero no me Sí. lo dicen. Y ojo, les digo, los maestros, la gran mayoría están abiertos a que el alumno les diga, yo lo que quiero aprender de usted, vamos a decir, es la forma del palito chino o de la pelota vietnamita, no sé, hablando en el sí, X, sí, para que el maestro no esté dándole vuelta, digo, mira, este es un programa, porque los maestros la Sí. mayoría tienen un programa que seguir, pero sobre este programa yo voy a enfocar todo a lo que tú quieres ver, a lo que tú quieres aprender y vas a empezar a entender esto que parece que no te interesa a través de tus objetivos, porque yo te lo voy a poder enfocar. Eso es lo que puede hacer un maestro. Los alumnos lo que deben hacer es practicar y ser claros en decir, tengo muy buenos alumnos que me han dicho, yo lo que quiero es que enfoco la clase en ese sentido. Les gusta la gran mayoría y a otros les gusta otras cosas y así. Si les pregunto, y la gran mayoría me dice, otros que no. Entonces uno tiene que estar afinando lo que es lo que les gusta a los alumnos. De hecho, ¿Qué cosas van a sentir? Van a tener sentido en la medida. sí. No, sí, Dime, de hecho, dime. en un programa posterior vamos a hablar de precisamente esta cuestión con los alumnos. Es sumamente interesante lo que Vale, así es. sí, ya lo tenemos así medio cocinado también. Sí, entonces, Sí, porque es un tema que da para un buen análisis también. Muy bien, así es. pues ya para cerrar, para darle conclusión al tema de la forma, ¿qué nos quieres compartir, Julians, como para? Eh, Así como para cerrarlo de la forma, podríamos hacer una pequeña secuencia de la forma del saco pesado, zapallón, Ándale, ya más como que vean uno completa. tal No, cual. no completa, completa, pero bueno, para que ahí la vayan teniendo. Bien, Aquí con la cámara. Zapallón. Oh, sí.
¡Ay, qué bonita! Como pudieron ver, ahí se notó todo lo que se ha estado desglosando. Si se fijan, ahí se aplicó todo lo que se ha estado desglosando en estos puntos. Entonces, muchísimas gracias. Sí, así. Porque quedó muy ágil y tú muy agitado. Ah, sí, claro, el trabajo. Oye, El trabajo cardiopulmonar está. es que ese Hay trabajo un ejercicio para acoplar esto. aeróbico, sí, el asunto Un ejercicio rápido de respiración para acoplar la respiración. Sí, sí. Que es un, dos, un, dos. Hacemos. Aquí expando. Luego tenso. Relajo. Sí. Y después Guardas. hago 3 respiraciones. Una. Esta es una respiración que ayuda a acoplar en sí. Fíjense que ya como bajó bastante. Sí, ya se recupera bien. Trabajo acoplado. Por un lado, se regula la respiración. Claro. Se regula la circulación sanguínea, se recapta la sangre en el hígado lo suficiente para que no siga rebotando de más. Y por último, también la energía de entrada se cosecha, que no se queda revoloteando la energía y luego se dispersa y se acaba reintegrando al ambiente, sino que el cuerpo la aprovecha y la guarda para cuando se vuelva a utilizar. Además que no rebota, porque luego sí les digo mucho a mis alumnos, cuiden siempre al terminar de practicar, bajar el chi, guardarlo, porque si se sube a la cabeza, de pronto ahí andan con dolores de cabeza que no saben ni por qué. Se anda rebotando. Entonces, dolor de cabeza, mareo, les puedes dar como que tic y siente que sí, la cara se le jala. Sí. Y al viento fuego que asciende mucho fuego. Siempre es muy bueno hacer como hizo. Siempre la energía riñón. Sí. Pues muchísimas gracias, Julián. Ha sido didáctico, informativo, formativo, ¿no? Y divertido además. Y lleno de ejemplos gráficos, cosa muy interesante. Con un intento de cantonés, porque en eso batallamos igual. Pero sí, Es que el cantonés es más difícil, el cantonés es mucho más difícil. Es más difícil que el tono y tiene variaciones, tiene diferentes variaciones. Es como estuve viendo otro video de un youtuber muy influencer que habla diferentes idiomas súper bien y sorprende a chinos. Aquí vino a México y sorprendió unos chinos en el restaurante chino pidiendo comida en chino, en cantonés. Ajá. En otro dialecto de China ahí muy extraño, que es un poco más difícil. Sí. Y después en español pidiendo tacos y eso acá. El muchacho es súper fluido, no me acuerdo el nombre, pero él sí, si ven en algún momento este video, podría decir, eso se dice así, no sé. Sí. O el que lo vaya a ver, que nos pueda decir. Que nos lo pongan en los comentarios, ¿no? Aunque una de las cuestiones que nos van a pedir probablemente, una de las cosas que nos van a pedir probablemente sean los caracteres en chino. Sí, los Hansi. Pues sí. Eso voy a ver si lo podemos encontrar en el documento y lo pongo ahí. Sí, porque con el caracter es que pueden leerlo mejor. Sí. Pues queda anexado. Bueno, muchísimas gracias, Julián. Nos vemos a la próxima. De nada. Y cuídateme mucho, síguete cuidando, síganse cuidando, por favor, y hasta pronto, nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Julián. Hasta pronto, nos vemos. Sí.